¿Estás listo para sumergirte en la poderosa enseñanza de Jesús a través de la parábola del sembrador? ¿Te imaginas a Jesús sentado junto al mar, rodeado de multitudes ávidas de escuchar sus palabras? Te invitamos a vivir con nosotros esta experiencia de aprendizaje que estamos seguros que cambiará tu vida. Quédate hasta el final de este video y experimenta el mensaje transformador que Dios tiene para ti. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Ahora iniciaremos con un análisis profundo de este texto. Iniciaremos este análisis del capítulo 13, del Evangelio según San Mateo, versículo 1. El cual dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Aquel día salió Jesús de la casa. Esta frase puede parecer simple a primera vista, pero en realidad contiene una riqueza de significado y contexto. En primer lugar,
el hecho de que Jesús salga de una casa sugiere que estaba comprometido con su ministerio itinerante. A menudo, en los relatos bíblicos, encontramos a Jesús enseñando y sanando en diversos lugares, y la imagen de salir de una casa puede simbolizar su disposición a llevar su mensaje a donde quiera que la gente esté. Además, este pasaje resalta la humildad y la sencillez de Jesús. A pesar de ser una figura tan importante y poderosa, vemos que Jesús no se adhiere a la pompa y la ceremonia, sino que simplemente sale de una casa, probablemente la casa de algún seguidor o discípulo, para llevar su mensaje a las personas comunes y corrientes. También podríamos reflexionar sobre el significado simbólico de la casa en este contexto. La casa puede representar la comodidad, la seguridad y la estabilidad, mientras que salir de ella podría simbolizar dejar atrás estas comodidades para cumplir con un propósito superior. Jesús constantemente desafía a sus seguidores a abandonar las seguridades del mundo y seguirlo en una vida de fe y servicio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se sentó junto al mar. El hecho de que Jesús se sentara junto al mar es una imagen evocadora que nos ofrece una ventana a su ministerio terrenal y su enfoque en enseñar y compartir su mensaje con las multitudes. Aunque aparentemente simple, esta acción conlleva múltiples capas de significado y simbolismo. En primer lugar, el mar en la tradición bíblica a menudo representa un lugar de transición, cambio y misterio. Al sentarse junto al mar, Jesús podría estar comunicando la idea de que su enseñanza y su mensaje están destinados a transformar y cambiar las vidas de las personas que lo escuchan. Además, el mar es un símbolo de lo ilimitado, sugiriendo la universalidad y la amplitud de la gracia y el amor de Dios que Jesús proclama. El acto de sentarse también conlleva connotaciones de autoridad y enseñanza. En la antigua cultura judía, los maestros a menudo se sentaban para enseñar a sus discípulos. Al sentarse junto al mar, Jesús asume el papel de maestro y líder espiritual, preparado para instruir a aquellos que lo rodean en los caminos del reino de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 2. El cual dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y se le juntó mucha gente. Este pasaje subraya la atracción magnética que Jesús ejercía sobre las personas, así como la intensa curiosidad y el deseo de escuchar sus enseñanzas. En primer lugar, este pasaje resalta la habilidad de Jesús para conectar con las personas comunes y corrientes. A menudo, en los relatos bíblicos, vemos que Jesús se dirige a las multitudes, hablando en un lenguaje sencillo y utilizando ejemplos de la vida cotidiana para transmitir verdades espirituales profundas. Su mensaje resonaba con la gente de todos los ámbitos de la vida, desde los pescadores hasta los fariseos. Además, la multitud que se reúne alrededor de Jesús sugiere un profundo anhelo espiritual en la sociedad de su tiempo. La gente estaba hambrienta de verdad, esperanza y sanidad, y encontraron en Jesús una fuente de todo eso. Su capacidad para sanar enfermedades físicas y espirituales, así como para proclamar el reino de Dios, atrajo a multitudes ávidas de encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: y entrando él en la barca, se sentó.
El gesto de Jesús al entrar en la barca y sentarse ofrece una imagen fascinante que nos revela mucho sobre su ministerio y su relación con la gente que lo rodeaba. Este pasaje subraya la versatilidad y la creatividad de Jesús para adaptarse a diversas situaciones con el fin de comunicar su mensaje de manera efectiva. La elección de entrar en la barca puede haber sido práctica, ya que le proporcionaba a Jesús un lugar elevado y una plataforma desde la cual hablar a la multitud reunida en la orilla. Desde la barca, su voz resonaría sobre el agua, permitiendo que su enseñanza llegara más claramente a las personas que estaban dispersas en la costa. La barca y el mar son elementos recurrentes en las enseñanzas de Jesús y tienen un simbolismo significativo en la tradición bíblica. La barca puede representar la iglesia o el viaje espiritual de los discípulos de Jesús, mientras que el mar puede simbolizar la vida terrenal llena de desafíos y peligros. Al entrar en la barca y sentarse, Jesús podría estar comunicando la idea de que su enseñanza es un faro de luz y esperanza en medio de las aguas turbulentas del mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: "Y toda la gente estaba en la playa". Este pasaje nos brinda una visión vívida de la interacción entre Jesús y las multitudes que lo seguían y nos invita a reflexionar sobre varios aspectos de su ministerio y su relación con las personas. La descripción de toda la gente enfatiza la universalidad de la audiencia de Jesús. La enseñanza de Jesús no estaba limitada a un grupo selecto de personas, sino que estaba dirigida a todos, independientemente de su estatus social, origen étnico o circunstancias personales. Esta exclusividad refleja el corazón mismo del mensaje de Jesús, que proclamaba el amor y la gracia de Dios para toda la humanidad. El hecho de que la gente estuviera en la playa sugiere un ambiente informal y relajado, lo cual es coherente con la naturaleza accesible y cercana de Jesús. A menudo, en sus enseñanzas, Jesús utilizaba ejemplos de la vida cotidiana y se dirigía a las personas en su propio contexto, lo que facilitaba que todos pudieran entender y relacionarse con su mensaje. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 3. El cual dice: "Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar". De este versículo iniciaremos con esta frase: "Y les habló muchas cosas por parábolas". Las parábolas eran una forma común de enseñanza en el mundo judío de la época de Jesús. Consistían en historias sencillas y familiares que contenían un mensaje o una lección más profunda. Jesús, al utilizar parábolas, estaba siguiendo la tradición rabínica de su tiempo, pero también las elevaba a nuevas alturas al infundirlas con su autoridad divina y su sabiduría única. El uso de parábolas por parte de Jesús también revela su compasión y su deseo de llegar a las personas en un nivel personal y emocional. Las parábolas permitían que las enseñanzas de Jesús fueran accesibles a personas de todos los niveles de educación y trasfondos, y les permitían conectarse con verdades espirituales profundas de una manera que resonaba con sus experiencias y su comprensión del mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase, diciendo: "He aquí, el sembrador salió a sembrar". Esta frase inicial establece el tono para una enseñanza que resuena con múltiples capas de significado y aplicación espiritual. El simple acto de un sembrador que sale a sembrar evoca imágenes vívidas de la vida agrícola en la época de Jesús. La audiencia habría sido familiarizada con este proceso cotidiano de siembra,
lo que hace que la historia sea accesible y relevante para ellos. Sin embargo, más allá de su aparente simplicidad, esta parábola encierra una profunda sabiduría espiritual. Al presentar la figura del sembrador y su acción de sembrar, Jesús establece una metáfora poderosa para la proclamación del Evangelio y la respuesta humana a la palabra de Dios. La semilla sembrada representa la palabra de Dios, mientras que los diferentes tipos de suelo en los que cae la semilla representan los diferentes corazones y actitudes humanas hacia el mensaje divino. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 4, el cual dice: Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y mientras sembraba. La acción de sembrar representa un acto de generosidad y dedicación por parte del sembrador. A pesar de los desafíos y las incertidumbres inherentes al proceso de siembra, el sembrador persiste en su tarea, esparciendo la semilla con cuidado y precisión. Esta imagen evoca la idea de que la proclamación del Evangelio y la difusión de la palabra de Dios requieren un compromiso constante y una disposición a sembrar la semilla de la verdad en cualquier circunstancia. Además, la acción de sembrar puede ser vista como un acto de fe por parte del sembrador. Aunque no puede controlar el resultado final de su siembra, confía en que la semilla caerá en tierra fértil y dará fruto en su debido tiempo. Esta confianza en la providencia divina y en el poder transformador de la palabra de Dios es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús y encuentra su expresión en la parábola del sembrador. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: parte de la semilla cayó junto al camino. Este primer escenario ilustra la realidad de cómo la palabra de Dios puede ser recibida por algunas personas, pero no produce fruto debido a ciertas condiciones desfavorables. El camino mencionado en la parábola representa un terreno compacto y duro, que ha sido pisoteado por el tráfico constante. Esta imagen evoca la idea de corazones endurecidos o indiferentes hacia la palabra de Dios, aquellos que han sido expuestos repetidamente al mensaje, pero no lo han recibido de manera receptiva. Esta falta de disposición para escuchar y entender la palabra hace que sea vulnerable a ser arrebatada por el enemigo, como describe Jesús más adelante en la parábola. La semilla que cae junto al camino no puede penetrar en el suelo y germinar, lo que representa la incapacidad de la palabra de Dios para echar raíces en un corazón que no está preparado para recibirla. Esta imagen subraya la importancia de la receptividad y la disposición del corazón humano para recibir y dar fruto a la palabra de Dios. Sin un terreno fértil y receptivo, la semilla no puede prosperar ni producir el crecimiento espiritual que se espera. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y vinieron las aves y la comieron. Este evento simboliza la pérdida de la palabra de Dios debido a la falta de entendimiento o receptividad por parte de aquellos que la escuchan. La llegada de las aves para devorar las semillas ilustra cómo las distracciones y las influencias negativas pueden impedir que la palabra de Dios eche raíces en los corazones humanos. Las aves representan fuerzas malignas o tentaciones que buscan robar la semilla de la verdad antes de que pueda arraigar y producir fruto. Esta imagen nos recuerda la importancia de estar atentos y proteger nuestra fe de las influencias destructivas que puedan debilitarla o desviarla. El hecho de que las aves comieron la semilla sugiere que la palabra de Dios no encuentra un lugar firme para establecerse en los corazones que no están preparados para recibirla.
Sin entendimiento ni receptividad, la semilla es fácilmente arrebatada y perdida, dejando al oyente sin la oportunidad de experimentar la transformación y el crecimiento espiritual que la palabra de Dios puede brindar. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 5. El cual dice: Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Este segundo escenario ilustra cómo la palabra de Dios puede ser recibida inicialmente con entusiasmo, pero no arraigar profundamente debido a la falta de una base sólida y nutritiva. El pedregal mencionado en la parábola representa un terreno rocoso y poco profundo, donde las raíces de las plantas no pueden penetrar fácilmente en busca de nutrientes y agua. Esta imagen evoca la idea de corazones superficiales o inconstantes, aquellos que están dispuestos a recibir la palabra de Dios superficialmente pero que carecen de la profundidad necesaria para mantenerla y nutrirla en momentos de prueba y tribulación. La falta de tierra adecuada en los pedregales simboliza la ausencia de una base sólida y nutritiva para el crecimiento espiritual. Sin una tierra fértil en la que arraigar, las semillas no pueden desarrollar raíces fuertes y saludables, lo que las hace vulnerables a las adversidades y los desafíos que inevitablemente enfrentarán en su camino hacia el crecimiento espiritual. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Este detalle añade una capa adicional de comprensión sobre la respuesta inicial de las semillas a las condiciones superficiales del suelo, mostrando cómo el crecimiento rápido puede ser engañoso cuando carece de una base sólida y nutritiva. El hecho de que las semillas brotaron pronto subraya la naturaleza efímera y superficial de su crecimiento. Aunque las semillas pueden germinar rápidamente en respuesta a las condiciones favorables del suelo, su crecimiento es temporal y limitado debido a la falta de profundidad en la tierra. Esta imagen nos recuerda la importancia de discernir entre el crecimiento superficial y el crecimiento genuino en nuestra propia vida espiritual, y nos desafía a buscar una fe arraigada en una relación sólida con Dios. La frase "no tenía profundidad de tierra" destaca la falta de una base sólida y nutritiva para el crecimiento sostenido de las semillas. Aunque pueden brotar rápidamente en respuesta a las condiciones superficiales del suelo, su crecimiento se ve obstaculizado por la falta de espacio para que las raíces se extiendan y absorban los nutrientes necesarios para su desarrollo. Esta imagen nos recuerda la importancia de cultivar una fe arraigada en una relación profunda con Dios y en una comprensión sólida de su palabra, para que pueda resistir las pruebas y tribulaciones y dar fruto abundante en su tiempo. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 6. El cual dice: Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Pero salido el sol, se quemó. Este evento final ilustra cómo el crecimiento superficial puede ser efímero y vulnerable ante las pruebas y tribulaciones de la vida. El surgimiento del sol representa el calor abrasador de las pruebas y tribulaciones que inevitablemente enfrentamos en la vida. Este calor excesivo simboliza los desafíos, las dificultades y las persecuciones que ponen a prueba nuestra fe y nuestra resistencia espiritual. Las plantas que brotaron rápidamente en el suelo rocoso no tenían raíces profundas para resistir este calor, lo que resultó en su marchitamiento y quemado.
En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y porque no tenía raíz, se secó. La falta de raíz simboliza la ausencia de una conexión sólida y duradera con la fuente de vida espiritual. Sin raíces profundas, las plantas son incapaces de absorber suficiente humedad del suelo para sobrevivir, lo que las hace vulnerables a la sequedad y la deshidratación. Esta imagen ilustra cómo una fe superficial, sin una relación profunda con Dios, es incapaz de sustentar y fortalecer al creyente en tiempos de prueba. El secado de las plantas después de la exposición al sol representa la vulnerabilidad de un crecimiento espiritual superficial ante las pruebas y tribulaciones de la vida. Aunque las plantas pueden crecer rápidamente en respuesta a condiciones favorables, su crecimiento es efímero y vulnerable si carecen de una base sólida y nutritiva. La falta de raíces profundas expone la verdadera fragilidad de su crecimiento, haciéndolas susceptibles al marchitamiento y la sequedad espiritual. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 7. El cual dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. De este versículo iniciaremos con esta frase: y parte cayó entre espinos. Estos espinos pueden incluir preocupaciones como la ansiedad por las necesidades materiales, el afán por el éxito y la riqueza, o la búsqueda desenfrenada de placeres terrenales. Cuando permitimos que estas preocupaciones dominen nuestras vidas, sofocan nuestra fe y nos impiden crecer espiritualmente. Además, el hecho de que las semillas caigan entre los espinos sugiere que la presencia de estas preocupaciones mundanas está íntimamente entrelazada con la tierra misma, lo que dificulta aún más el crecimiento saludable de las semillas. La competencia por los recursos y la atención del suelo hace que sea difícil para las semillas competir y prosperar, lo que resulta en su sofocación y su eventual muerte. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y los espinos crecieron, y la ahogaron. El crecimiento de los espinos representa cómo las preocupaciones mundanas pueden intensificarse y tomar el control de nuestras vidas si no se abordan adecuadamente. Estos espinos pueden incluir preocupaciones como la ansiedad por las necesidades materiales, el afán por el éxito y la riqueza, o la búsqueda desenfrenada de placeres terrenales. A medida que estas preocupaciones crecen, se vuelven cada vez más dominantes y sofocantes, impidiendo que nuestra fe florezca y se desarrolle plenamente. El hecho de que los espinos ahoguen las plantas subraya la naturaleza destructiva y asfixiante de las preocupaciones mundanas cuando se permiten que crezcan sin control. Al competir con las plantas por los recursos del suelo, los espinos privan a las plantas de la nutrición y el espacio necesarios para su crecimiento saludable, eventualmente sofocándolas y llevándolas a su muerte. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 8. El cual dice: pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Este desenlace positivo destaca el éxito de la semilla sembrada en un terreno adecuado, lo que lleva a una cosecha abundante que varía en su grado de productividad. La descripción de que las semillas dio fruto nos habla del crecimiento saludable y fructífero que resulta cuando la palabra de Dios encuentra un corazón dispuesto a recibirla y obedecerla. Estas semillas no solo germinan,
sino que también prosperan y producen una cosecha abundante, lo que refleja el impacto transformador de la palabra de Dios en las vidas de aquellos que la reciben con fe y obediencia. Además, la variación en el rendimiento de la cosecha, con algunos produciendo a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno, resalta la diversidad en los resultados del crecimiento espiritual. Esto refleja cómo diferentes personas responden de manera única a la palabra de Dios, con algunos demostrando un mayor grado de fructificación que otros. Sin embargo, todos los niveles de rendimiento son significativamente productivos, lo que subraya el valor y la importancia de cada acto de fe y obediencia. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 9, el cual dice: El que tiene oídos para oír, oiga. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: El que tiene oídos para oír, oiga. Esta declaración enfatiza la importancia de la receptividad y la comprensión de las enseñanzas de Jesús, invitando a aquellos que estén dispuestos a escuchar y entender el significado más profundo de sus palabras. La frase "el que tiene oídos para oír" reconoce que no todos están dispuestos o son capaces de entender las verdades espirituales que Jesús está enseñando. Requiere una disposición activa y receptiva para discernir y comprender el significado más profundo de sus enseñanzas. Esto nos recuerda que el entendimiento espiritual no es automático ni universal, sino que requiere un corazón dispuesto y abierto para recibir la palabra de Dios. La declaración "oiga" es un llamado a la acción, instando a la audiencia a escuchar con atención y entender el mensaje que Jesús está comunicando. No es suficiente simplemente escuchar las palabras, se requiere una comprensión profunda y una respuesta adecuada a las enseñanzas de Jesús. Esto nos desafía a comprometernos activamente con las enseñanzas de Jesús y a aplicarlas en nuestras vidas de manera significativa y transformadora. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 10, el cual dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Entonces, acercándose los discípulos. En este punto, los discípulos se aproximan a Jesús, posiblemente para buscar una explicación o una mayor comprensión de lo que acababan de escuchar. El hecho de que los discípulos se acerquen a Jesús sugiere un deseo de buscar una mayor claridad y comprensión de sus enseñanzas. Los discípulos reconocen a Jesús como su maestro y líder espiritual, y confían en él para guiarlos en su comprensión de la verdad espiritual. Su acción de acercarse a Jesús demuestra humildad y un anhelo genuino de aprender y crecer en su fe. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Al cuestionar a Jesús sobre su uso de parábolas, los discípulos muestran un deseo genuino de entender su enseñanza más profundamente. Ellos reconocen que las parábolas son más que simples historias, son herramientas poderosas que transmiten verdades espirituales de manera vívida y memorable. Su pregunta revela un deseo de discernir el propósito y el significado detrás de las enseñanzas de Jesús. La pregunta también sugiere una búsqueda de claridad y dirección por parte de los discípulos. Ellos pueden estar confundidos o intrigados por el uso exclusivo de parábolas por parte de Jesús y están buscando una explicación que les ayude a entender mejor su enseñanza y su mensaje.
Esta búsqueda de claridad demuestra la humildad de los discípulos al reconocer su necesidad de orientación y comprensión en su viaje espiritual. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 11. El cual dice: Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. De este versículo iniciaremos con esta frase. Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Jesús enfatiza que este conocimiento no es algo que todos poseen, sino que es un regalo especial otorgado a aquellos que están verdaderamente comprometidos con Él. Esto destaca la importancia de la receptividad y la dedicación en el camino espiritual, ya que son cualidades que permiten una comprensión más profunda de la verdad espiritual. Además, al dirigirse específicamente a los discípulos, Jesús muestra su reconocimiento por su disposición para recibir su enseñanza y su compromiso con Él como su Maestro. Este reconocimiento puede servir como un estímulo para los discípulos, reafirmando su papel como seguidores cercanos y su importancia en la difusión del mensaje del reino de los cielos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Mas a ellos no les es dado. Esto sugiere que aquellos que están cerrados o indiferentes a las enseñanzas de Jesús no podrán comprender los misterios del reino de los cielos, ya que carecen del compromiso necesario para recibirlos. Además, al referirse a ellos, Jesús apunta a aquellos que están fuera del círculo íntimo de sus seguidores, aquellos que no están comprometidos con Él como Maestro y líder espiritual. Esto puede incluir a aquellos que son escépticos, indiferentes o hostiles hacia su mensaje y que por lo tanto no están abiertos a recibir sus enseñanzas. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 12. El cual dice: Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Jesús enfatiza que aquellos que están abiertos y receptivos a la verdad espiritual serán recompensados con un mayor entendimiento y sabiduría. En primer lugar, al destacar que a cualquiera que tiene, se le dará, Jesús indica que aquellos que ya poseen una disposición receptiva y una búsqueda activa de la verdad espiritual serán recompensados con un mayor conocimiento y comprensión. Esto sugiere que la búsqueda activa de la verdad espiritual y la receptividad a las enseñanzas de Jesús son cualidades que conducen a un crecimiento espiritual continuo y profundo. Además, al decir tendrá más, Jesús subraya que aquellos que están abiertos a recibir la verdad espiritual experimentarán un crecimiento espiritual continuo y una comprensión cada vez más profunda de los misterios del reino de los cielos. Esto resalta la importancia de mantener una actitud de humildad y apertura en el camino espiritual, reconociendo que siempre hay más por aprender y entender. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús destaca las consecuencias negativas de la falta de apertura y receptividad espiritual. En primer lugar, al señalar que al que no tiene, Jesús se refiere a aquellos que carecen de una disposición receptiva y activa hacia la verdad espiritual. Estos pueden ser individuos que están cerrados a las enseñanzas de Jesús o que rechazan activamente su mensaje. Al no tener una base sólida en la verdad espiritual,
están en peligro de perder incluso lo poco que puedan haber comprendido o poseído anteriormente. Además, al decir aún lo que tiene le será quitado, Jesús subraya las consecuencias graves de la falta de receptividad espiritual. Esto sugiere que aquellos que rechazan la verdad espiritual pueden experimentar una disminución aún mayor en su comprensión y crecimiento espiritual. Al rechazar activamente la verdad, se cierran a cualquier oportunidad de crecimiento y entendimiento espiritual futuro. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. El cual dice: Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En esta declaración, Jesús profundiza en la razón detrás de su uso de parábolas, explicando que lo hace debido a la ceguera espiritual y la falta de entendimiento de la gente. Al decir por eso les hablo por parábolas, Jesús revela que utiliza estas historias ilustrativas como un medio para transmitir verdades espirituales de una manera que sea accesible para aquellos que están dispuestos a entender. Al añadir porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, Jesús señala la ironía de la situación. Aunque la gente tiene la capacidad física de ver y oír, carecen de la percepción espiritual necesaria para entender el significado más profundo de sus enseñanzas. Esto indica una ceguera y sordera espiritual, donde las personas no son capaces de reconocer la verdad espiritual incluso cuando está frente a ellas. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 14. El cual dice: De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. En esta afirmación, Jesús hace referencia a una profecía de Isaías para explicar la situación actual de falta de entendimiento espiritual entre la gente. Al decir de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, Jesús señala que la situación actual refleja una predicción antigua de Isaías sobre la ceguera espiritual y la falta de entendimiento de la gente. Esta referencia a la profecía de Isaías sugiere que el fenómeno de la falta de entendimiento espiritual no es nuevo, sino que fue anticipado mucho tiempo atrás por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús implica que lo que está sucediendo en ese momento es una realización de las palabras proféticas de Isaías, donde se predijo la dureza de corazón y la resistencia a la verdad espiritual entre el pueblo. Al hacer esta conexión con la profecía de Isaías, Jesús no solo contextualiza la situación actual, sino que también valida su mensaje y autoridad como el cumplimiento de las Escrituras. Esto refuerza la importancia de su enseñanza y la urgencia de la necesidad de una respuesta adecuada por parte de la gente. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Al citar a Isaías, Jesús ilustra cómo la gente puede estar físicamente presente, escuchar y ver, pero aún así no comprender las verdades espirituales. Al decir de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, Jesús expone la ironía de la situación. Aunque las personas tienen la capacidad física de escuchar y ver, su comprensión espiritual está bloqueada.
Esta cita de Isaías subraya la profundidad de la ceguera y la sordera espiritual que afecta a la gente. Aunque están expuestos a las enseñanzas de Jesús y pueden percibir los eventos físicos que ocurren a su alrededor, carecen de la percepción espiritual necesaria para entender el significado más profundo de lo que están experimentando. Al hacer esta referencia, Jesús está señalando que el problema de la falta de entendimiento espiritual no es nuevo, sino que fue predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Esto valida su mensaje y autoridad al vincularlo con las Escrituras y subraya la urgencia de la necesidad de una respuesta adecuada por parte de la gente. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 15. El cual dice: Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. De este versículo iniciaremos con esta frase: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta declaración indica que la resistencia y la falta de receptividad espiritual han llevado a un endurecimiento del corazón de la gente, lo que les impide comprender las enseñanzas espirituales. El término se ha engrosado sugiere que la incredulidad y la dureza de corazón se han arraigado profundamente en el pueblo, impidiendo cualquier posibilidad de comprensión espiritual. Esta dureza de corazón actúa como una barrera que bloquea el entendimiento y la receptividad a la verdad espiritual, haciendo que la gente sea incapaz de recibir las enseñanzas de Jesús de manera significativa. Al explicar esto, Jesús está indicando que la falta de entendimiento espiritual no es simplemente una cuestión de falta de conocimiento o exposición a la verdad, sino que es el resultado de un corazón endurecido y una actitud de incredulidad. Esto subraya la importancia de la disposición del corazón en la comprensión y asimilación de las enseñanzas espirituales y resalta la necesidad de un cambio de corazón para aquellos que buscan entender la verdad espiritual. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. En esta declaración, Jesús continúa explicando la condición espiritual de la gente, señalando que, aunque tienen la capacidad física de escuchar y ver, su falta de receptividad espiritual les impide comprender y percibir las verdades espirituales. Al decir y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, Jesús describe cómo la gente escucha y ve, pero lo hacen de manera superficial o indiferente. Su falta de receptividad espiritual les impide escuchar con atención y ver con comprensión, lo que resulta en una incapacidad para entender las verdades espirituales. La frase para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane indica el deseo de Jesús de que la gente se arrepienta y sea sanada espiritualmente. Sin embargo, su falta de receptividad espiritual actúa como una barrera que les impide entender, convertirse y experimentar la sanidad espiritual que Jesús ofrece. Al explicar esto, Jesús está destacando la importancia de la receptividad espiritual en el proceso de conversión y sanación espiritual. Esto subraya la necesidad de abrir el corazón y la mente a la verdad espiritual para experimentar la transformación y la sanación que Jesús ofrece. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 16. El cual dice: Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos,
porque oyen. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Jesús contrasta la falta de entendimiento de la multitud con la receptividad de sus discípulos, reconociendo y celebrando la bendición de aquellos que pueden ver y oír espiritualmente. Al decir, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, Jesús elogia la receptividad espiritual de sus discípulos. A diferencia de la multitud, que carece de entendimiento espiritual, los discípulos han sido bendecidos con la capacidad de ver y oír espiritualmente, lo que les permite entender y asimilar las verdades espirituales que Jesús enseña. Esta declaración resalta la importancia de la receptividad espiritual en la comprensión de las enseñanzas de Jesús. Los discípulos son elogiados por su disposición a recibir y entender la verdad espiritual, lo que les permite crecer en su relación con Jesús y en su comprensión de su mensaje. Al reconocer y celebrar la receptividad espiritual de sus discípulos, Jesús subraya la importancia de esta cualidad en el camino espiritual. Esto nos recuerda la bendición de ser receptivos a la verdad espiritual y la importancia de cultivar una disposición abierta y receptiva hacia las enseñanzas de Jesús. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 17. El cual dice: Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús destaca la privilegiada posición de sus discípulos al ser testigos directos de sus enseñanzas y milagros, contrastándola con la experiencia de los profetas y justos del pasado que anhelaban presenciar lo que sus seguidores estaban presenciando. Al decir porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron, Jesús reconoce el deseo no cumplido de los profetas y justos. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Del pasado de experimentar lo que los discípulos estaban experimentando en ese momento. Esta declaración subraya la singularidad del tiempo y lugar en el que los discípulos se encuentran, como testigos directos de las enseñanzas y los milagros de Jesús. Al hacer esta afirmación, Jesús enfatiza la importancia de la oportunidad que tienen los discípulos de presenciar su ministerio y su mensaje. Esto implica una responsabilidad especial para ellos de aprovechar al máximo esta oportunidad única y de responder adecuadamente a las enseñanzas y los milagros que están presenciando. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 18. El cual dice: Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador.
De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. En esta declaración, Jesús dirige la atención de sus oyentes hacia la parábola del sembrador, indicando su importancia para su comprensión espiritual y su relevancia para sus vidas. Al decir oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador, Jesús invita a sus oyentes a prestar atención y a escuchar atentamente la enseñanza que está a punto de compartir. Esta declaración sugiere que la parábola del sembrador contiene lecciones valiosas y profundas que son pertinentes para la vida espiritual de sus seguidores. Al llamar la atención hacia esta parábola, Jesús implica que su mensaje es esencial para su crecimiento espiritual y su comprensión del reino de Dios. La parábola del sembrador no solo presenta una historia ilustrativa, sino que también lleva consigo un significado más profundo que puede impactar la vida y la fe de quienes la escuchan. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 19. El cual dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. De este versículo iniciaremos con esta frase. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esta situación ilustra el desafío inicial que enfrenta la palabra cuando se siembra en el corazón de las personas. A pesar de que la semilla de la palabra es sembrada, la falta de comprensión impide que eche raíces y dé fruto en la vida de la persona. Al presentar esta situación, Jesús invita a sus seguidores a reflexionar sobre su propia receptividad a la palabra del reino. Les anima a considerar cómo están recibiendo y comprendiendo sus enseñanzas espirituales y a estar atentos a los obstáculos que puedan impedirles entender y asimilar la verdad espiritual. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta parte de la parábola destaca la importancia de estar alerta a las tácticas del enemigo espiritual y de proteger la semilla de la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. También enfatiza la necesidad de cultivar una fe firme y resistente que pueda resistir los ataques del maligno y mantenerse arraigada en la verdad espiritual. Al presentar esta parte de la parábola, Jesús advierte a sus seguidores sobre la realidad del mal espiritual y les anima a estar alerta y vigilantes en su vida espiritual. Les recuerda que la lucha contra las fuerzas del mal es parte de su jornada espiritual, pero también les ofrece esperanza al mostrarles que pueden superar las adversidades espirituales con la ayuda de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta interpretación ilustra la realidad de los corazones duros y no receptivos a la palabra de Dios. Estos corazones representan a personas que están cerradas a la verdad espiritual, ya sea debido a la indiferencia, la incredulidad o la dureza de corazón. Como resultado, la semilla de la palabra no puede penetrar en sus vidas y no puede dar fruto. Al presentar esta situación, Jesús invita a sus seguidores a reflexionar sobre la condición de sus propios corazones. Les anima a examinar si están abiertos y receptivos a la palabra de Dios o si sus corazones son duros y no receptivos. También les ofrece esperanza al mostrarles que, incluso en medio de la dureza espiritual, hay posibilidad de cambio y transformación mediante la gracia de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 20. El cual dice:
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Esta interpretación ilustra la realidad de aquellos que reciben la palabra de Dios con entusiasmo inicial, pero su fe es superficial y no tiene raíces profundas. Cuando enfrentan dificultades o persecución, su fe se marchita rápidamente porque no han desarrollado una base sólida en la verdad espiritual. Al presentar esta situación, Jesús invita a sus seguidores a reflexionar sobre la profundidad de su propia fe. Les anima a examinar si su fe es superficial o si están arraigados profundamente en la verdad espiritual. También les ofrece esperanza al mostrarles que, a pesar de las dificultades, aquellos que desarrollan una fe sólida pueden resistir las pruebas y mantenerse firmes en su relación con Dios. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 21. El cual dice: Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Esta interpretación ilustra la realidad de aquellos cuya fe es superficial y emocional, en lugar de arraigada en una comprensión profunda y personal de la verdad espiritual. Aunque pueden experimentar una breve temporada de crecimiento espiritual, su fe se desvanece rápidamente cuando enfrentan desafíos o pruebas. Al presentar esta situación, Jesús invita a sus seguidores a reflexionar sobre la naturaleza de su propia fe. Les anima a examinar si su compromiso con la palabra de Dios es superficial o si han desarrollado raíces profundas en la verdad espiritual. También les ofrece esperanza al mostrarles que, a pesar de la fragilidad de una fe superficial, aquellos que cultivan una fe arraigada pueden experimentar un crecimiento espiritual duradero y significativo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús continúa explicando la situación de aquellos cuya fe es superficial y de corta duración. Al decir pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, Jesús señala cómo aquellos que tienen una fe superficial rápidamente abandonan su creencia cuando enfrentan dificultades o persecuciones debido a su fe. La aflicción o la persecución actúan como pruebas para su fe, revelando su falta de profundidad espiritual y resistencia ante la adversidad. Esta interpretación ilustra la realidad de aquellos que no han desarrollado una fe arraigada en la verdad espiritual y que carecen de la fortaleza necesaria para enfrentar la persecución o la oposición. En lugar de perseverar en su fe a pesar de las dificultades, tropiezan y abandonan su creencia cuando enfrentan adversidades. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 22. El cual dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este pasaje de la parábola del sembrador, Jesús continúa explicando la tercera situación, donde la semilla cae entre espinos. Al decir el que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús describe a aquellos cuya fe está rodeada de preocupaciones mundanas y el deseo de riquezas. Aunque escuchan la palabra de Dios, sus corazones están tan consumidos por las preocupaciones de la vida y la búsqueda de riquezas que la palabra es ahogada y no puede dar fruto en sus vidas. Esta interpretación ilustra la realidad de aquellos cuyas vidas están dominadas por las preocupaciones mundanas y la búsqueda de riquezas, impidiendo que la palabra de Dios penetre y transforme sus corazones. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas actúan como espinos que sofocan la palabra y la hacen infructuosa en sus vidas. Al presentar esta situación, Jesús invita a sus seguidores a reflexionar sobre las prioridades en sus propias vidas. Les anima a considerar si están permitiendo que las preocupaciones mundanas y la búsqueda de riquezas ahoguen la palabra de Dios en sus corazones. También les ofrece esperanza al mostrarles que, a pesar de las distracciones y tentaciones del mundo, aquellos que priorizan su relación con Dios pueden experimentar un crecimiento espiritual fructífero y significativo. Continuamos este análisis del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 23. El cual dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De este versículo iniciaremos con esta frase. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto. En este último pasaje de la parábola del sembrador, Jesús concluye destacando la importancia de la buena tierra, que representa un corazón receptivo y fértil para la palabra de Dios. Al decir más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, Jesús enfatiza la bendición y la productividad de aquellos cuyos corazones son receptivos a la palabra de Dios. Estas personas no solo escuchan la palabra, sino que también la entienden y la asimilan en sus vidas. Como resultado, la palabra de Dios da fruto en sus vidas, produciendo un crecimiento espiritual significativo y una vida transformada. Esta interpretación ilustra la realidad de aquellos que tienen un corazón abierto y receptivo a la palabra de Dios. A diferencia de los terrenos anteriores, que eran duros, superficiales o ahogados por preocupaciones mundanas, la buena tierra representa un corazón dispuesto a recibir y obedecer la palabra de Dios. Este tipo de corazón permite que la semilla de la palabra eche raíces profundas y dé fruto en abundancia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta frase ilustra la realidad de que la eficacia de la palabra de Dios no está limitada por la cantidad de fruto que produce en la vida de las personas. Independientemente de la cantidad, lo importante es que todos aquellos cuyos corazones son receptivos pueden experimentar un crecimiento espiritual significativo y producir frutos que reflejen la obra transformadora de Dios en sus vidas. Al destacar esta diversidad en la cantidad de fruto producido, Jesús invita a sus seguidores a no compararse entre sí, sino a enfocarse en cultivar una fe receptiva y fértil para la palabra de Dios en sus propias vidas. También les ofrece esperanza al mostrarles que, independientemente de la cantidad de fruto que produzcan, todos aquellos cuyos corazones son receptivos pueden experimentar la plenitud de la vida en Cristo y ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo.